recinto de jurado. Actualmente se desempeña como directora de la división, en la que ha sido directora del programa de educación general y del departamento de idiomas. Tiene un doctorado con especialidad en literatura española del Departamento de Estudios Hispanos de la Universidad de Puerto Rico, recinto del Río de Piedras, y ha impartido cursos en la Universidad de Puerto Rico, Río de Piedras y Calley, entre otras instituciones. Fue la codirectora del proyecto Lectura y Pensamiento Crítico en Español, una perspectiva contemporánea, auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, y fue la editora y secretaria de la publicación de la revista de Estudios Hispánicos de la UPR-RP. También fue decana auxiliar de Asuntos Estudiantiles y directora de la Oficina de Orientación de la Facultad de Humanidades de la UPR-RP. Fue la presidenta de la Junta de Directores del Salón Literario Libro América en Puerto Rico, organizadores del Festival de la Palabra 2013-2016, y es la vicepresidenta de la Junta de Directores de la editorial Lucinia. Ha sido moderadora y ha dado ponencias y talleres sobre lengua y literatura en Puerto Rico, los Estados Unidos, Alemania, Túnez, Cuba, Panamá, Colombia, República Dominicana y México. Juntamente con la doctora Beatriz Cruz, publicó el Manual de Lectura y Pensamiento Crítico en Español y publicó su colección de cuentos Tanatorio Urbano. Y en diciembre del 2018 también publicó Vida de Mujeres entre Sumisión y Subversión, que es la ponencia que ella trae el día de hoy. Doctora Lorna, la invito a estar por aquí. Es un placer, recibámosla con un aplauso. Es para nosotros un placer enorme tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo al doctor Alexander Stefanel de Lee University por la invitación, esta segunda maravillosa oportunidad de estar en Colombia, y a los pastores que nos reciben acá en Ibagué, Ariel, Eison y Saúl, que no lo veo, está por ahí. Muchísimas gracias, y además muchísimas gracias por su hospitalidad, Bueno, vamos entonces a comenzar. Como el pastor Eison les decía, ¿se oye fuerte? ¿Sí? Ok, es que acá no me oigo. Les voy a hablar sobre la vida de las mujeres y cómo se da entre la sumisión y la subversión. Para la mañana de hoy he decidido centrarme en los países latinoamericanos, ¿ok? Un poco nuestra cultura latinoamericana. Vamos a ver. Tiene que estar, estoy muy lejos. Bueno, pues, si usted me ayuda. No sé, se desconectó. Bueno, en lo que el ingeniero nos ayuda. Si quiere, cámbielo usted para no. No te apures, porque es para mover. Sí, no te apures. Déjalo ahí por si acaso. Sí. Ok, pues comenzamos por preguntarnos qué retos quedan pendientes para lograr la equidad entre hombres y mujeres. Yo los resumo en 4 principalmente y los voy a ir desarrollando a lo largo de la presentación. No tienen un orden de importancia, todos son importantes, ¿verdad? Son retos que aún tenemos en pleno siglo XXI. Reducir hasta eliminar la brecha salarial. Acceso a puestos de dirección, conciliación entre la vida familiar y laboral y la abolición definitiva del patriarcado. Y a eso hay que unir, ¿verdad? Porque les decía que son 5, la emancipación real de las mujeres.
Así que los voy a ir desarrollando y comienzo por recordar que es fundamental el acceso a la educación y a empleos remunerados para todas las mujeres del mundo. Ese es un principio sumamente importante. No podemos avanzar como sociedades, no vamos a progresar como sociedades si las mujeres, que somos más del 50% de las sociedades, no tenemos acceso real a la educación, a la escolarización y a empleos remunerados. Vamos a ver un poco la situación actual de las mujeres y, como les decía, me voy a concentrar en Latinoamérica. Voy a comenzar por la mortalidad materna. Estas estadísticas son por cada 100.000 nacidos y son estadísticas recogidas por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la ONU al 2017. Estos son cantidad de mujeres que mueren como parte del proceso del embarazo o del parto. Por países, Chile tiene la tasa más baja con 13 muertas, Puerto Rico, de donde yo vengo, 21, México 33, Cuba 36, Panamá 52, Brasil 60, Colombia 80, Perú 88, República Dominicana 95, Nicaragua 98, Venezuela 125, Bolivia 155, Guyana 169, Haití 480. En Latinoamérica, la tasa más alta la tiene Haití, como les decía, con 480 mujeres muertas en ese año. Pero si extendemos el panorama, las cifras del mundo, si Latinoamérica nos parece duro, porque lo es, las cifras de otros países del mundo son aún más duras. Miren el número de Chad, 1.160 solo en ese año por mortalidad materna. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque no hay acceso adecuado a tratamientos médicos, a cuidado prenatal, a higiene, a sana alimentación, a cosas tan sencillas como cuidados del embarazo. Y si miramos en el caso de Latinoamérica, se acrecienta sobre todo en grupos de indígenas, por los asuntos de raza, etcétera. Y sobre todo, de manera muy particular, por la pobreza. El acceso a la atención médica, como les decía, durante el embarazo y el parto, incide en la tasa de sobrevivencia de neonatos y madres. La Organización Mundial de la Salud estima que cada día mueren unas 830 mujeres en todo el mundo por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. 830 mujeres al día. La razón de muerte materna, lo que se conoce como el RMM, mundial, disminuyó en cerca de un 44% en los últimos 25 años. De una razón de 385 por 100.000 nacidos vivos en el 1990, bajó a 216 muertes en el 2015. O sea que la cosa está mejorando, pero aún falta. El número anual de muertes maternas disminuyó en un 43% de aproximadamente 532.000 en el 1990 a una cifra estimada de 303.000 en el 2015. O sea que esa razón de muerte materna ha ido mejorando, como les decía, porque los países, y eso es algo que lo vemos también en Latinoamérica, están ocupándose mejor de los servicios médicos y hospitalarios. El riesgo mundial aproximado de muerte materna a lo largo de la vida disminuyó considerablemente. De una muerte por 73 mujeres, que es lo que tenemos, ¿verdad?, en el 2018, en el 1990 era una por 180.
Otro tema, ¿se ve? Presioné algo. Pues me disculpo, a ver cómo. Yo creo que voy a tener que dejarle a usted el control. Le di para adelante, perdón. Sí, le voy a dejar. No, para atrás. Me adelanté mucho. Ok, esta maternidad en adolescentes. Otro asunto que afecta, ¿verdad?, la calidad de vida de las mujeres. El total de mujeres jóvenes de 15 a 19 años que declaran haber tenido al menos un hijo nacido vivo al momento del censo dividido por el total de mujeres jóvenes del mismo grupo de edad multiplicado por 100, otra vez son los números de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. En este caso no hay tantas estadísticas, así que traje estos países. Chile 7.2, Perú 10.1, México 10.1, Colombia 11.8, Guatemala 13.1 y el número general de América Latina ronda el 10.1. Vamos a mirar otro área, la autonomía económica, lo que se conoce como la autonomía económica. El 29% de las mujeres de América Latina no tienen ingresos propios. El 29%. Frente al 10.5% de los hombres. Fíjense que es casi el triple. Lo que las pone a la merced de quienes les proveen el sustento, que por lo general son hombres. Estadísticas de mujeres versus hombres sin ingresos propios al 2018. Fíjense que la tabla tiene el país, luego dice el porciento de mujeres sin ingreso propio y el porciento de hombres sin ingreso propio, un poco para que vayan comparando y contrastando esas diferencias significativas. Uruguay, 13% de mujeres, 6% de hombres. Argentina, 18, 10 los hombres. Panamá, 25-6, ahí sí es mucho más que el doble. México, 25-5. Colombia, 27%, 10 los hombres. O sea, al 2018, el 27% de las mujeres colombianas no tenían ingreso propio, versus el 10% de los colombianos. Brasil, 27-19. Costa Rica, 32-10. Honduras, 36-13. El Salvador, un número horrible de alto, 41%, 15. Y Guatemala, el número de Guatemala es anterior, no tienen números más recientes, 51. O sea, más de la mitad de las mujeres guatemaltecas al 2014 no tenían ingresos propios. Seguimos. Ay, Dios mío, este lo crecí. Le voy a tener que dar el control a usted. Trabajo no remunerado, ¿verdad? Sí, trabajo no remunerado. Este es otro factor que hay que tomar en consideración. Por un lado, pensar que hay un porciento enorme de las mujeres del mundo que no tienen ingresos propios. Y hay muchísimas razones, ¿verdad? Y las razones pueden variar de país en país. A eso hay que sumar el trabajo que se realiza, tanto hombres como mujeres, que no tiene remuneración económica. Y fíjense en que estos son números en horas semanales. ¿Cuántas horas a la semana le dedica la mujer y los hombres, porque está la estadística de los hombres, a trabajar y no tienen ingreso por ese trabajo? La tabla que les traje tiene el país, mujeres con ingreso, mujeres sin ingreso, en cantidad de horas trabajadas, recuerden, semanal. Luego están los hombres con ingreso y los hombres sin ingreso. No voy a repetir, sino el número. Argentina 46.8, 59.6, eso es mujeres. Hombres 24.5, 28.6. Brasil 21.1, 27. 11.7, 14.6. Chile 42.2, 55.9.
20.7, 20.6 y Colombia, donde hoy estoy, 33.6, 46.1, 16.4, 19.4 y así, ¿verdad? No se los voy a leer, pero ahí están las estadísticas. Y esto es otra vez cantidad de horas trabajadas sin remuneración. Y eso obviamente es un tiempo que desgasta la calidad de vida, tanto de hombres como de mujeres. Pero en este caso es bastante considerable la diferencia entre las horas trabajadas no remuneradas en el caso de las mujeres latinoamericanas. Por este tema económico, vamos a pensar en la autonomía en la toma de decisiones. Se trata de que las mujeres tengan empleos remunerados, que tengan acceso a trabajar, a ganarse la vida, ¿verdad? Y una vez que tenemos ese acceso, ¿cuál es la próxima pregunta? ¿Dónde trabajan? ¿En qué trabajan? ¿Por qué? Porque en Latinoamérica hay una tendencia aún hoy en día a pensar que las labores, las profesiones tienen sexo. Si es ingeniería, si es empresarismo, negocio, todo lo que tenga que ver con producción económica, pues aparentemente tiene cara de hombre. Y si es maestra, cuidadora, enfermera, pues entonces tiene cara de mujer, ¿no? Esas diferencias. Como si hubiese un cerebro diferente para las cosas. Así que una vez que las mujeres tienen el derecho y el acceso a los puestos, ¿no? Lo que yo quiero mirar ahora es cómo estamos representadas en la toma de decisiones de los países, porque no es solo trabajar. Trabajar lo hace cualquiera, ¿verdad? Fíjense que hasta sin remuneración. Es tener acceso a puestos donde se tomen decisiones que afecten la sociedad. Pues esta primera tabla que les traje es el poder ejecutivo. Porcentaje de mujeres en gabinetes ministeriales al 2018. En Brasil, 4.9% son mujeres en el poder ejecutivo. En la República Dominicana, 14.3%. Es casi 3 veces lo de Brasil, ¿verdad? Y es una isla más pequeña. En Panamá 20.7, en Ecuador 24.7, en El Salvador y Honduras 26.3, en Puerto Rico 29.4, en Guyana 30, en Cuba 30.8, Portugal 31.8, Uruguay, Haití y Surinam 33.3, Chile 35.7, México 36.4, Colombia es el único país latinoamericano con paridad. Lo que queremos es eso, buscar la paridad. No se trata de invertir lo que ha ocurrido con el paso de los siglos, ¿verdad? No se trata de que ahora sean más las mujeres que los hombres, porque siempre han sido más los hombres. Se trata de buscar la paridad en el derecho a estar allí en los puestos donde se toman decisiones. Pues hoy el único país latinoamericano con paridad en el poder ejecutivo es Colombia. Pero tenemos países que han sobrepasado la paridad, eso no es malo tampoco, ¿verdad? Que es el caso de Costa Rica con 55.2, Nicaragua 56.3 y España 63.2. Sin embargo, no son cifras tan desproporcionadas, ¿no? La que es muy desproporcionada es Brasil, 4.9. Eso es casi como no tener acceso, ¿verdad? El poder legislativo. Porcentaje de mujeres legisladoras y este número es al 2021. Los números que les traigo son de la ONU y van a depender de la información que los países provean y de los procesos eleccionarios, ¿verdad? Otra vez por cientos. Haití 2.5, Brasil 15.2, Colombia 18.8, este número está bajito, ¿verdad? El número en las asambleas legislativas.
Honduras 21.1, Venezuela y Panamá 22, la República Dominicana 27.9, Jamaica 28.6, Ecuador 39.4, Portugal y Perú 40, Argentina 42.2, España 43.4 y ahí seguimos hasta la paridad que la tiene México y Nicaragua con 50%. Y Cuba, que es el único país que lo sobrepasa con 53.4. Hay que pensar también, otra vez, el acceso, tener acceso a estos puestos, ser electas. Pero también hay que pensar que una vez que son electas, en muchos países latinoamericanos no se les asigna la dirección de comisiones importantes. O sea, es como que el acceso, pero a medias. Les voy a poner el ejemplo de Puerto Rico. Nosotros tenemos, el número nuestro por ahí, se me fue. Tenemos legisladoras, sí, las tenemos. Pero ninguna preside las comisiones de economía. De hecho, nunca lo han hecho. Siempre presiden la de bienestar social, porque eso suena como maternal. Pero la que tiene que ver con desarrollo económico de Puerto Rico, esa nunca la ha presidido una mujer. Fíjense en que los números nos envían una información, pero hay otras cosas que hay que mirar también, ¿verdad? El Poder Judicial. Porcentaje de mujeres juezas o magistradas que ejercen el máximo Tribunal de Justicia o Corte Suprema 2017 o 18. Panamá 11.1, Colombia 13%. España 14.1, Brasil y México 18.2, Argentina el 20%, la República Dominicana 23.5, Chile el 30%, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Honduras y nosotros en Puerto Rico el 33.3%. La paridad la tiene Venezuela con el 50% y hay números que incluso sobrepasan la paridad, como es el caso de Cuba con el 62.2% y el número más alto porcentualmente en Latinoamérica es Surinam con el 73.7%. Mujeres alcaldesas electas al 2018. Otra vez por cientos. Perú, solamente el 2.9%. Guatemala el 3%, Ecuador 7%, igual que Honduras, Argentina y Puerto Rico, solamente el 10%. Portugal y Paraguay también están cerca del 10%, Colombia el 12.1%. Y hay que, ¿verdad?, señalar para los que no son colombianos, que Colombia tiene por primera vez desde el 2020 una mujer alcaldesa de Bogotá. Esa es otra cosa que hay que mirar. ¿Qué por ciento de alcaldesas tenemos? Bueno, tan bajito como el 2.9 en Perú y tan alto como el 47% en Cuba. No hay paridad al día de hoy en Latinoamérica. Pero ¿dónde son alcaldesas? ¿En ciudades chiquititas o en grandes ciudades? En términos generales, en ciudades pequeñas. Salvo 3 o 4 que sí son alcaldesas hoy en día en ciudades grandes, como es el caso de Bogotá desde el 2020. Vamos a cambiar el tema. Los feminicidios. Por feminicidio se entiende muertes ocasionadas por la pareja o expareja íntima. Números al 2018. Y estos son números, no por cientos. El más bajo, Santa Lucía, 4 muertes, Panamá 20, Costa Rica y Trinidad y Tobago 24, Uruguay 30, España 51, Paraguay 59, Ecuador 104, la República Dominicana 106, Bolivia 128, Perú 131 y siguen por ahí los números, aunque no me lo crean, al 2018 no estaban los números de Colombia, están los números al 2021 y eran 161. No lo puse porque no es el mismo año. Honduras 235 y números
tan altos como 898 en México y 1.206 en Brasil. Sobre el tema de los feminicidios, y creo que volví a quitar esto, se quitó solo. Para atrás. No, le volví a dar para el frente. Me disculpo, pero esto es nuevo. Aquí, los feminicidios. Esto lo compré ayer aquí. ONU Mujeres ha estimado que de las 87,000 mujeres que fueron asesinadas globalmente en el 2017, más de la mitad, el 58%, fueron matadas, y esa es la palabra, por sus parejas o miembros familiares. Lo que quiere decir que 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia. Tómense 10 segundos para pensar. Mientras estamos aquí, en un país que nos ha recibido, o por lo menos a mí, con una hospitalidad enorme, con una gente que desborda cosas positivas en el mundo. Mientras estamos aquí en el mundo, hoy van a morir 137 mujeres, porque esa es la estadística día a día. Yo siempre le digo eso a mis estudiantes. Mientras nosotros estamos aquí pasándola chévere, con aire acondicionado, hablando desde la teoría, hablando desde los números, hay gente muriendo de hambre, por ejemplo. En este caso, a manos de aquellos que dijeron amarlas. No es cualquiera, no es el que pasa por la calle y te dispara. Porque en Latinoamérica, el lugar más peligroso para las mujeres es su hogar. No es la calle. Las muertes en la calle son menos que estos números. Violencia física, le volví a dar para el frente o para atrás, no sé. Entonces mueve, yo creo que tiene un sensor o algo así. Iba a decir otra cosa, pero por respeto. Déjeme darle para el frente. Violencia física o sexual. Ahí, yo creo que usted, ingeniero, va a tener que encargarse. ¿Y usted cree? ¿Lo suelto? ¿Sí? La ONU Mujeres estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental. 35%. Los que somos padres, y aquí debemos haber varios, si tenemos hijas, 35% sigue siendo en el siglo XXI un número altísimo. Eso no es lo que queremos para nuestras hijas. Hay países con números más lamentables. Vamos a la problemática en América Latina. Los países tienen serios problemas con atender los feminicidios y la violencia contra la mujer. Todos tienen serios problemas con atender este asunto. Las estadísticas son llevadas por los gobiernos arbitrariamente. Yo tengo que usar los números de la ONU porque es la organización mundial, ¿verdad? Pero si usted investiga, como he hecho yo a lo largo de los años, las estadísticas que tienen los países en sus propias páginas, en la inmensa mayoría son números más bajos que los que dan las organizaciones que se dedican a proteger a las mujeres. ¿Por qué? Por diversas razones. Porque no las saben llevar, porque no les importa, porque no catalogan, ¿verdad? Dicen, no, eso fue una muerte accidental, o eso fue otra cosa, no fue un feminicidio. Se vive un alto % de impunidad. Esa es para mí una de las razones principales por las cuales los feminicidios siguen, y les voy a decir una cosa, no están disminuyendo, están subiendo. Del COVID-19 para acá, están subiendo, porque mucha gente estuvo encerrada en su casa, sin poder salir,
viviendo la pelea, pero 24 horas al día. Y los números están subiendo, son más altos de los que yo les traje. Y la impunidad envía un mensaje nefasto, porque si dice no va a pasarte nada, miren, hay países como México que penalizan los feminicidios con la pena de muerte y nunca han procesado a uno. O sea, la ley está en el papel. En el caso de Puerto Rico nos pasa más o menos lo mismo. Los procesan y a los 2 o 3 años se portan bien, hacen deporte, leen libros en la biblioteca de la cárcel y los sueltan. Entonces es un mensaje de impunidad. Las legislaciones en protección de la mujer difícilmente se implementan, como les acabo de decir. Se debe ampliar la lucha en contra de la violencia por razón de género en sus múltiples facetas. Recordar que la violencia no es solo golpes o muerte, es psicológica, es física, es sexual, es social y es económica. Ingeniero, ¿cómo podemos mejorar la situación? Los gobiernos tienen que seguir trabajando con sus leyes, los mecanismos que las ponen en práctica y los procesos para impartir la justicia. Hay personas que me dicen, los gobiernos están haciendo, cada día hacen más, miren las leyes de feminicidio, todas esas cosas. Cierto, pero otra vez, no se trata solo de ponerlo en el papel, no se trata solo de la ley, hay que ponerla a funcionar. No puede ser que el policía llegue y diga, esto es una garata, esto es un chisme de familia. ¿Le pones cargos? Bueno, no, porque él me quiere mucho. Ah, pues está bien, déjalo. Hay que ser más estrictos con las leyes. Ingeniero, ¿qué podemos hacer como individuos? Porque no todo es el gobierno, ¿verdad? Hay que pedirle a los gobiernos, indiscutiblemente. Denunciar la violencia en contra de la mujer y sus diferentes tipos. Otra vez, no solo la extrema, porque cuando ya está muerta, ya no hay mucho que denunciar, ¿verdad? Hay que llamar a la morgue. La económica, la social, la física, la sexual y la psicológica. Unirnos a los esfuerzos para combatirla. Sumarnos a las campañas de educación y concientización. Hay gente que ve las campañas como si fueran como el carnaval. Pasó la campaña y ya cambiamos el tema, ¿no? Criar a nuestros hijos e hijas sin ideas machistas. Yo digo esto en todas partes que voy. Si los gobiernos ponen mejores leyes, si los encargados de impartir la justicia trabajan mejor, la cosa va a mejorar. Pero si en el hogar que es donde empieza todo, yo no sé acá, pero voy a contar con respeto lo que pasa en Puerto Rico. Todavía hay cosas que uno dice, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Hay costumbres como decirle a los varones jóvenes, ¿cuántas novias tú tienes? ¿Cómo que cuántas novias tú tienes? Debe tener una nada más. Las novias no se tienen de 3 en 3 ni de 2 en 2, no es una en cada barrio. Pero a las muchachas, a las hijas, a la que aparece con un noviecito, se cayó el planeta completo. ¿De dónde es? ¿De dónde salió? ¿Es pobre, rico, es esto, aquello, lo otro? 80 preguntas. Y cuando mejor salen, se lo prohíben. No, no, no. Las mujeres no son para tener novio. Eso es machismo. Del duro. Porque es meterle en la cabeza a la próxima generación que los hombres tienen unos derechos que las mujeres no tenemos. Y no estoy diciendo que las mujeres deban tener 10 novios, porque para mí nadie debe tener 10 novios. Es de uno en uno. El problema es que les dicen a los niños en mi país cosas como esas. Y uno se pregunta, ¿en serio tú dijiste eso? ¿Todavía en el siglo XXI? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre presionar a un varón de 16 años para que tenga una novia? Porque si no tiene novia es bobo. Yo no sé si saben lo que significa esa palabra. Tonto. Pero si es nena, no, esa no, porque esa tiene que estudiar en la escuela. Eso es machismo. Cosas tan sencillas como esas. No hay que pedirle al gobierno
que nos cambie las cosas si nosotros como sociedad seguimos repitiendo los mismos patrones. Inculcar el respeto hacia las mujeres. Muchas veces la gente me dice, el respeto es hacia la humanidad, el respeto es hacia todos. Yo digo, claro que sí, porque somos humanos. Es más, no solo hacia la humanidad, hacia el planeta. Esa belleza que está allá afuera se merece respeto también. Y los ríos y los mares, y no contaminarlos. El respeto es hacia todo. ¿Saben lo que pasa? Que los porcientos dicen que hoy en día el respeto es para los hombres. Y eso es lo que hay que parar. Porque es fácil decir el respeto para todos, pero hay que darlo para que las estadísticas cambien. ¿Okay? Igual que pasa con los ríos y los mares, ¿no? Qué lindos son, qué buenos son de nosotros, es nuestro patrimonio. Pues entonces no tires basura. Porque con la palabra es bien fácil, ¿verdad? Promover el derecho a la equidad. En América Latina hace falta mucho promover el derecho a la equidad. Hay esperanza. No podemos hablar solo de las cosas malas, ¿verdad? Claro que hay esperanza. De hecho, precisamente porque algunos renglones han mejorado, es que se ha demostrado que hay esperanza. Pero para que haya esperanza hay que cambiar la mentalidad social. Y la mentalidad social es un asunto cultural que se repite por costumbre, que asocia a las mujeres con el hogar y el cuidado de los hijos e hijas, sumisas y silentes, y a los hombres como los que dirigen los destinos de la familia y los pueblos, los proveedores, los que tienen derecho a decidir y a dirigir la vida de todos en su entorno. Si cambiamos eso, hay esperanza. Mi ingeniero. ¿Es difícil cambiar la mentalidad social? Claro que sí. ¿Cómo podemos cambiarla? De muchas maneras. Pero la mejor y la más eficiente a largo plazo es la educación. Y me refiero de manera muy particular a la escolarización. Mientras mayor acceso tengamos a la educación, mejores posibilidades tendremos. La historia ha ido demostrando que es así. Agraciadamente, en el tema de la escolarización es donde más se ha avanzado en los últimos años. Según los informes de la ONU, las mujeres que terminan sus estudios de educación secundaria tienen menos probabilidades de tener embarazos en la adolescencia o embarazos no deseados y tienen mayor posibilidad de obtener empleos remunerados. Miren, Malala Yousafzai, todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Decía o dijo, un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Y estamos en un colegio y hay estudiantes universitarios y de escuela superior, ¿verdad? Yo pienso que la educación no es la única solución, pero es la mejor solución. Y en América Latina es indiscutiblemente la mejor solución. Pero para que la educación sea en realidad la mejor solución, nuestros niños y niñas tienen que tener acceso a educación de calidad. No como pasa en Puerto Rico, que en el sistema público, el sistema del gobierno, el que no tiene cobro, ¿verdad? El que está público. Hay muchas escuelas, y esto pasa en otros países, pero nos pongo de ejemplo, donde los maestros faltan a cada rato, se van temprano, los niños faltan y no pasa nada, los propios papás dicen, bueno, es que amaneció cansado y imagínate, le dolía las uñas, ¿cómo va a ir para la escuela con dolor en las uñas? Y nadie hace nada. O peor aún, dice, no, es que él va a ser tiktokero, él va a ser bloguero, él va a ser youtuber.
Y tú le dices, ¿y para qué le sirve eso cuando sea un anciano y tenga que mantenerse? Que sea youtuber adicional, pero no puedes dejar que te deje la escuela creyéndose youtuber o tiktokero. Porque sin estudios universitarios, sin escolaridad, no tiene posibilidades en el futuro. Entonces no se trata solo de que es la mejor solución, es que tenemos que concientizarnos sobre ese hecho que no tiene parangón. Hay una responsabilidad gigantesca por parte de los gobiernos sobre proveerle a todos acceso a la educación, apoyar las instituciones privadas. Porque dice, bueno, es privado, los papás pueden pagar, pero los colegios privados pasan muchísimo trabajo para sobrevivir. Los gobiernos muchas veces no los apoyan. Debería haber un apoyo para las instituciones privadas, por ejemplo, como esta, que hace un trabajo día a día, que no dependan solo de si el papá puede o no puede pagar, si el dinero le da para pagarle a los maestros o no. Ustedes saben cuántos colegios en Puerto Rico no tienen para pagarle a los maestros a fin de mes. Eso es inaceptable. Inaceptable. El derecho a la educación en pleno siglo XXI debe ser sin ningún titubeo absoluto. Porque les decía, y las estadísticas lo han probado, que la escolarización ha demostrado ser la mejor solución para cambiar nuestras sociedades, para adelantar nuestras sociedades, para moverlas. Y eso sin decir que si los maestros ponen más de su parte en estos temas, mejor nos va. Mejor nos va. Ese es otro pelea que tenemos en Puerto Rico, ¿no? ¿Qué decimos en el salón de clase? Aritmética, ciencia, español, inglés y ya. No les enseñamos un montón de cosas, ni empatía, ni solidaridad, ni ética. Bueno, en la clase de religión nada más, si tienes para pagar un colegio. Así que yo quería cerrar diciéndoles que la situación actual de las mujeres no es halagadora, ha mejorado. De hecho, en la universidad donde yo hice el doctorado en Puerto Rico, la Universidad Estatal, hace 50 años no habían mujeres profesoras. No habían. ¿Y saben lo que pasaba? Al principio que tuvimos mujeres educadoras en la Universidad de Puerto Rico, casadas, obviamente no las aceptaban divorciadas. De hecho, las votaban cuando se divorciaban. Si salían embarazadas de sus esposos, las retiraban del salón de clase porque eran mal ejemplo para las nenas. De eso no hacen ni 40 años. Así que hemos avanzado, ¿sí? Yo vengo de una familia pobre, trabajadora de Puerto Rico, y a los 29 años empecé a dar clase en la Universidad del Estado. Ha cambiado, ha mejorado. Obviamente tengo que trabajar el triple de lo que trabajan los varones, ¿verdad? Para que me respeten. Pero, aunque ha mejorado, todavía falta. Y falta en la mentalidad social. Así que yo quiero que se queden en la mente con esa idea. No solo los números que pueden parecer malos, porque los son y hay que verlos, sino que se queden en la mente y en el corazón con la idea de que todos en toda Latinoamérica y en el mundo podemos contribuir para cambiar la mentalidad social, para hacer de nuestras sociedades más justas, más equitativas, más dignas, más éticas, más solidarias con el que no tiene, con el que no puede. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Lorna. Es todo un desafío, ¿no? Un reto. Las cifras son claras. Y el reto también es claro. Quiero como que
tengamos un ratico, doctora, no te vayas para que si hay intercambio, si alguien quiere hacer una pregunta, un aporte, una apreciación, que estés aquí otro ratico, tengamos conversación, ¿les parece? Tal vez alguien quiera aportar las realidades de su país, alguna pregunta surgió en el ejercicio del conversatorio, de la ponencia mejor, y alguien quiera hacer algún aporte o pregunta, pues es el momento. David. Sí, ciertamente les traje los números de la ONU oficiales porque luego de la pandemia no todos los países han actualizado la cifra y entonces pues tengo que trabajar con números oficiales, pero ciertamente como comenta el profesor, hay países donde ha empeorado considerablemente, pero hay países donde no. O sea, es bien extraño, ¿no? No ha sido en todos los países que ha empeorado, sobre todo en poderes legislativos, alcaldesas, etcétera. Por ejemplo, el caso de Colombia, hay renglones donde mejoró. Yo creo que precisamente porque lo que usted señala crea cierta conciencia en la población, ¿verdad? Y entonces, a la hora de salir a votar en las elecciones, tenemos esa visión y esa posibilidad. Yo tengo que decirles que yo no creo que hay que votar por las mujeres solo por ser mujeres. Igual que no se debe votar por los hombres solo porque son hombres, se debe votar por sus ideas, ¿no? Pero si no tienen la posibilidad de ser candidatas y de ser electas, pues los números no van a mejorar. Pero ciertamente lo que señala el profesor, hay países donde es el doble en 2 años. Sí, es muy curioso. Y la pandemia ha recrudecido ese asunto. Pastor Osarías. Pero mi pregunta va en torno al endurecimiento de las penas para el feminicidio. En República Dominicana, lamentablemente, se está dando el fenómeno que el feminicida comete suicidio, en casi todos los casos. Entonces, por ejemplo, poner pena de muerte no tiene sentido cuando él generalmente lo mata a la mujer, se mata. Entonces creo que al final más la solución, como usted decía, va a venir con la educación. Sí, eso es así. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con usted. La pena capital para los feminicidas no debería existir porque no deberían existir los feminicidios. Pero mientras existan, los gobiernos tienen que ser más fuertes para disuadir. Ciertamente en el Caribe, la República Dominicana, nosotros y Cuba, se está viendo un fenómeno suicida, ¿no? Es como, si no está con nadie, no está conmigo, ni ella, ni yo, ni nadie. Un poco extraño. Sin embargo, se da también todavía la situación de los que es un tipo de arrebato de locura y entonces ya luego no los procesan adecuadamente, ¿verdad? Hay diferencias, como usted señala, hay diferencias entre los países,
El asunto de las leyes, Por ejemplo, nosotros no tenemos una ley en contra del feminicidio en Puerto Rico. Y cuando yo discuto este asunto con compañeros que son abogados, que se dedican a las leyes, siempre dicen, no, es que el Código Penal es más fuerte. Ya está ahí dentro del Código Penal. Ya está protegido, ya está cubierto. Yo me leí el Código Penal. Y ciertamente está. Lo que ocurre es que el promulgar leyes específicas envía un mensaje. Y ese es el mensaje que a mí me gustaría que los países enviaran. O sea, tenemos este asunto, tenemos esta problemática y hay que atenderla con legislación. Versus decir, es que ya está en el Código Penal, ve y léelo. Entonces tiene 500 páginas y tú no sabes en qué página está. Así que yo creo que en ese caso la República sí tiene una ley vigente. Colombia entiendo que sí, hace, creo que son 5 o 10 años, no me acuerdo ahora cuántos años hace, pero estas leyes tendrán menos de 20 años todas, ninguna tiene muchos años, pero sí coincido con usted y como yo planteaba en la presentación, el deseo, el anhelo, por lo menos mío, y yo sé que de muchos de ustedes, es que lleguemos al día que la ley esté ahí y no haga ni falta. Bien, ¿alguna otra intervención? ¿Tenemos espacio para una intervención más? Heriberto, pastor. Si usted se acerca, yo se lo voy a agradecer. La modernidad no ha llegado a América Latina. Estamos con esa teoría. Premoderna. Eso es un debate de estudios culturales. La modernidad llegó a América Latina. Llegó la modernización. Quizás no la modernidad. Yo creo que a Colombia sí llegó la modernidad, pero eso lo podemos hablar luego. Yo creo que sí, de alguna manera, unida a modernización. Mire, lo primero que voy a decir, y esto es con mucho respeto, es que en la Edad Media les decían prudentes varones. Y hay 3 prudentes varones que me han hecho preguntas. Las chicas están ahí calladas, ¿no? Al tercer prudente varón le voy a contestar. Recuerden que las cosas no han mejorado porque las mujeres nos hemos quejado. Si no hubiera apoyo de hombres con conciencia, la sociedad no hubiera cambiado. O sea, nosotros podemos decirlo, quejarnos, pero tiene que haber un número bien alto de hombres con conciencia, con disposición de cambiar las cosas, ¿no? Eso es bien importante. Yo siempre dejo claro, esto no es en contra de los hombres, jamás. No podemos voltear la situación y hacerla al revés. Es cuestión de conseguir aliados entre ellos para que los que todavía tienen la mentalidad machista, que son hombres y mujeres, yo conozco muchas mujeres machistas, cambien la sociedad. Así que, por la línea de su pregunta, hay muchos proyectos internacionales, por ejemplo, ONU Mujeres. Es un gran proyecto que apoya las ONGs en diferentes países latinoamericanos, básicamente en todos, que trabajan con el tema de las mujeres. Diferentes asuntos, desde hogares para aquellas que se quedan desplazadas, porque recuerden que les decía, o sea, si no tengo dinero para comer y darle de comer a mis hijos, probablemente me quedo con el maltratador, porque ahí está la comida. Y cuando ya los hijos se hagan adultos, pues veo lo que hago con mi vida. Entonces, esas organizaciones, que son muchas, y las hay en toda Latinoamérica, que se dedican a darle asilo, asesoría legal, alimentación, vivienda, educación, etcétera, etcétera, para mí son un gran proyecto que tiene subsidio, por ejemplo, de la ONU y de otras organizaciones. Yo creo que lo que falta por ese camino es unidad.
porque hay muchas ONGs pequeñas y grandes en Latinoamérica trabajando solas. Cada cual va como por su mundo, como por su lado. Yo creo que si se unieran más, y en eso es un buen ejemplo la iglesia, ¿no? La iglesia que ustedes conocen al de Bogotá y al de Ibagué, y por todo el país conocen gente y se unen y se llaman y se invitan y hoy están aquí y son uno solo. Yo pienso que eso mismo debe hacer la sociedad, pero desde el punto de vista de los grupos que se dedican a mejorar la vida de aquellas que por ellas mismas no pueden. Por ahí yo pienso que hay mucho trabajo todavía que hacer, sobre todo en Latinoamérica. Así es. Bien, muchas gracias. Vamos a entrar en la pausa activa. No sé si alguien más quiere opinar, ¿no? No escuché la voz de las niñas. Bueno, estaba esperando que una mujer levantara la mano y dijera así, pero no. Bien, el profesor. Dale, profe. Tus manos. Ah, sí. Ah. Profesora Andrea. Yo sí decía. Ay, perdón. Sí, igual no le escucho, me disculpan, es el tamaño del anfiteatro. Antes que el profe nos ponga a hacer ejercicios, le contesto con mucho gusto. Que no se sienten identificados y rechazan esos conflictos feministas. ¿Cuáles estrategias se podrían utilizar para que nosotros, como hombres y mujeres, como profesores, pudiéramos extender el feminismo, que los estudiantes y la población en general no lo vieran como algo negativo, sino como algo que pudiésemos nosotros tener como herramienta para tener una sociedad mejor? Claro que sí, eso es un tema que no señalé. Miren, el feminismo tiene varias caras, no es único, ¿verdad? Y hay unas versiones del feminismo que se dan incluso en Latinoamérica que son extremistas. Mi hija y yo hablamos mucho de este tema y ella se molesta con esos grupos porque dice, están atrasando la causa, ¿verdad? Si te pones extremo, si, por ejemplo, hay una escritora española que yo dejé de leer porque en un libro ella decía, todos los hombres son malos y todos son iguales y todos son infieles. Yo dije, pues no te leo más porque eso no es cierto. Yo conozco muchos hombres decentes, fieles, trabajadores. Bueno, olvídense, en un ejemplo. Así que si tú me dices que todos son iguales, tú estás llevando un mensaje equivocado. Entonces, hay unos grupos feministas que tienen mensajes equivocados. Yo le comento a mi hija, siempre le digo, sí nos molesta, pero hay que entender que todas las luchas tienen momentos extremos, se vuelven como locos. Lo importante es nosotros no meternos en ese barco, ¿no? Saber en cuál, dónde de la ola nosotros vamos a surfear, ¿verdad? Como dicen en inglés. Y decirle eso mismo a nuestros estudiantes como profesores. Mira, hay unos movimientos feministas que tienen una línea que es con la que nosotros nos podemos identificar, donde se busca la equidad, donde se reconoce el valor de hombres y mujeres. Y hay unos grupos feministas que han llegado a unos extremos que hay que tomarlos con cuidado, porque no podemos decir todos son iguales. O sea, yo dejé de leer a esa autora que yo la amaba. ¿Y cómo se atreve a enviar ese mensaje? Porque es el mensaje equivocado y contribuyes con el problema. O sea, si nos ponemos en esa actitud, somos parte del problema. Para parar la situación, hay que unirnos como docentes a la idea de mirar las diferentes versiones del feminismo y escoger con cuál nosotros nos vamos a abanderar. Con cuál es la que nosotros le vamos a llevar a nuestros jóvenes. Y que vean las otras, no hay que escondérselas, que sepan que está ahí. Porque hay extremos malos en los dos lados. Y esa es una triste realidad. O sea, yo le digo, hay gente que me pregunta, ¿usted es feminista? Yo, bueno, otra vez con la teoría, hay que ver en qué grupo feminista es que yo me quiero definir. Pero si es en los grupos que dicen que los hombres todos son malos, no. Porque mi papá era un hombre extraordinario, un hombre de campo, pobre, trabajador, que lo criaron machista y él mismo se reivindicó. Y él mismo fue un buen papá.
Porque es fácil ser bueno ahora, que las cosas han mejorado, pero 50 años atrás que el machismo era rampante, entonces, ¿cómo vamos a decir que todos son iguales? No. Entonces, mi recomendación a los docentes es, empápese, lea, conozca, vea cómo se está dando el movimiento en su propio país. Y cuando se hablen estos temas con los jóvenes, explicárselo tranquilamente, o sea, ponérselos como un tema. No es el feminismo por el feminismo. De hecho, yo le decía al pastor, ¿verdad?, que estaba aquí, yo le decía al pastor, ojalá no hicieran falta las leyes en contra del feminicidio. Y siempre he dicho, ojalá no hiciera falta el feminismo. El día que no haga falta, vamos a tener una sociedad justa, porque los movimientos se dan porque son necesarios. Si no fueran necesarios, no se daban. Simplemente, o sea, no hay un movimiento para comer. Vamos a comer, porque todo el mundo come. Lo que tiene que haber es un movimiento para hacer ejercicio, ¿verdad? Para que la gente se cuide y cuide su salud, ¿verdad que sí? Porque hay mucha gente que no cuida su salud. Entonces tienen que haber personas como el profe que se para aquí a decirnos, vamos a mover el cuerpo, hay que cuidar la salud. Hay una necesidad, ¿verdad? El día que todo el mundo se levante a hacer ejercicio y todo el mundo coma saludable, el profe busca otro empleo. Pues el día que no haya muertes porque nos creemos o porque se creen que son posesiones. Es mía, es mi posesión. Yo soy su dueño. El día que eso cambie aquí, seguramente va a ser más fácil para los educadores. Por ahora hay que trabajar con explicarle a los jóvenes que hay extremos. Yo creo que ahora sí nos vamos a hacer ejercicio. Muchas gracias, muy gentiles. Recuerden que tenemos otro momento ahora. Gracias, doctora. Al cierre de nuestro simposio, yo sé que este tiempo ha sido un tiempo de diferentes experiencias. Espero que quedemos con amistades, que quedemos con contactos y que podamos seguir dialogando hoy que tenemos diferentes tecnologías para poder hacerlo y compartiendo esas múltiples experiencias. Las ideas que nos han traído también nos permiten revisar los diferentes enfoques educativos que tenemos y revisar todo lo que estamos haciendo para mejorar. Bien, vamos a continuar con la presentación de lo que ha sido un trabajo de nuestra iglesia, un trabajo educativo. Quiero contarles que la Iglesia Presbiteriana ha tenido como su enfoque que donde se construye una iglesia debe construirse una escuela. Es por eso que acá en el Tolima, el 19 de diciembre de 1913, llega acá el primer misionero presbiteriano en esta región. Y a partir de 1914 comienza el trabajo para establecer lo que llegaría a ser la iglesia presbiteriana. Pero juntamente con ese trabajo de evangelizar, de traer el evangelio, también comienza a hacerse un trabajo de formar lo que sería el colegio americano. Entonces, para nosotros, la educación no puede, la educación y el evangelismo es parte de la misma tarea. ¿Por qué? Porque pues no se puede estudiar la Biblia si no se sabe leer. No se puede interpretar la Biblia si no se ha aprendido a pensar. No se puede comprender la Biblia si no se conoce algo del contexto histórico de lo que es la literatura de determinado tiempo. Así que todo eso es importante. Hoy, aunque ha estado acá ayudándonos constantemente, quiero invitar al reverendo Eison Angulo, que ha sido uno de los líderes de nuestro presbiterio últimamente
para que haga la presentación de lo que va a ser nuestra Facultad de Estudios Teológicos. El reverendo Eison es el secretario ejecutivo del Sínodo Reformado de nuestra misión. Entonces, reverendo, muchas gracias. Gracias, reverendo. Bien, creemos que este es un día correcto, digámoslo así, para por lo menos en el sur y de manera oficial dar apertura o informar de la apertura de nuestra Facultad de Estudios Teológicos, Teología Vivencial, como será llamada FTV. Este es un sueño que tiene una historia, y esa historia la cuenta mejor la reverenda doctora Marta Niño, que está aquí con nosotros, que por años vio nacer un proyecto antes de este proyecto que se llama Teología Vivencial, es vocal de nuestro sínodo. Entonces ella nos va a contar un poquito de esa historia previa hoy, para luego nosotros hablar de la propuesta y de lo demás. Buenos días a todos, o buenas tardes ya. Es un placer a nombre del Consejo del Venerable Sínodo de estar aquí presente en este simposio, en poder contarles la historia de lo que es la Facultad de Teología. Efectivamente, como sínodo reformado desde el año 93, surge la inquietud de la formación, y una formación teológica basado en los principios bíblicos, pero también de acuerdo a la doctrina reformada. En ese sentido, a partir de 1997, cuando estaba de moderador el reverendo Roberto Argel, que algunos en Barranquilla lo deben conocer, él tiene la posibilidad de traer, con la ayuda de la antigua Liga Reformada Holandesa, hoy la GZB, parejas misioneras, docentes especializados, magíster y doctores en teología. Y después de un análisis y de hacer un diagnóstico de lo que necesitábamos nosotros como iglesia nueva, como iglesia, como sínodo reformado, entonces surge lo que fue teología vivencial y se le coloca ese nombre. No se habla de teología, de estudio de teología, sino el nombre de teología vivencial. Desde 1998 y hasta nuestros días, en cada uno de los presbiterios, en la mayoría de las iglesias que conforman nuestro sínodo, hay un capítulo de educación y de formación de teología vivencial. Pero a partir de ese primer módulo, de ese primer nivel, pues surge la necesidad de ir creciendo en esa formación, ¿sí? Que lo pudiéramos llamar teología vivencial, como esa clase de catecúmenos o de discipulado. Luego entonces surgen los institutos en cada uno de los presbiterios, los 5 presbiterios que conforman nuestro sínodo, y posterior a ello entonces ya una capacitación más de licenciatura. Durante todo este tiempo, estos 25 años más o menos, 26 años, hemos seguido trabajando, y ya hoy podemos decir que la Facultad de Teología es una realidad en medio de nosotros, que contamos con toda la malla, con el personal capacitado para decir: la Iglesia Presbiteriana en Colombia, sínodo reformado, tiene su propia Facultad de Teología. Eso es más o menos, a grosso modo, la historia de este proyecto, que ya, como lo decía el reverendo Eison, el secretario ejecutivo, ya en este mes nace y es presentado formalmente a todos los presbiterios y a todas las instancias educativas y legales que hay en nuestro país. Gracias. Gracias, doctora. Bien, entonces, pues sí, es un motivo de alegría, de satisfacción, de gozo. Poder ver que era un sueño que tiene 30 y pedazo de años, pues está consumándose.
Realmente esa es una parte del sueño, porque el cumplimiento total del sueño es que un día estemos dando a luz la universidad presbiteriana, la Universidad del Sínodo Reformado, y estamos dando pasos sin prisa, pero sin pausa para el cumplimiento de ese sueño también, con convenios, con relaciones, con varias cosas. ¿Cuál es la propuesta? Es la Facultad de Estudios Teológicos, su nombre es Teología Vivencial. Ese nombre se lo puso un profesor de la Universidad Nacional que no era de ninguna iglesia. Por ahí está la cosa que me parece también muy interesante. Ese señor no era de ninguna iglesia, pero dijo que eso debía llamarse Teología Vivencial, porque era la vivencia de lo que predicábamos en el púlpito. Y así le puso, y ese es el nombre hasta hoy. Y se lo puso un señor que ya falleció, que era profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Voy a competir con la fiesta. Bien, la propuesta es que nosotros tenemos una malla de 3 años y medio como sínodo reformado, una malla de 3 años y medio, y el año siguiente, porque es una carrera de 4 años y medio, el año siguiente se hace con, sí, por favor reparte, se hace con una de estas 2 universidades que están avaladas ante el Ministerio de Educación. Entonces, o es la Fundación Universitaria San Alfonso o es la Fundación Seminario Bíblico de Colombia. Eso significa que nuestro programa de estudio tiene tres perfiles profesionales. Un bachillerato en teología, que es el título que nosotros vamos a entregar, un bachillerato en teología. El otro, una licenciatura en teología, que es el título que entrega San Alfonso, la licenciatura en teología, o un teólogo profesional con énfasis pastoral, que es el título que entrega Fundación Seminario Bíblico de Colombia. ¿Está bien? O sea, que genial. Nacemos con un proyecto académico con certificación del Ministerio de Educación, con título profesional por 2 universidades. Es muy posible que también con San Alfonso tengamos licenciatura en filosofía, no solo en teología, sino que también puede ser licenciatura en filosofía, porque la malla de los 3 años y medio nuestra es una malla muy interdisciplinaria que pone mucho en conversación, un componente filosófico importante, y eso es digamos que uno de los rasgos especiales de nuestra facultad. Bien, estamos naciendo, este es nuestro logo, esta es nuestra propuesta, ya estamos creando redes sociales, página web la otra semana sale y seguramente les vamos a mandar a sus contactos. La modalidad de nuestra facultad de teología será una modalidad híbrida, eso que llaman blended learning, que combina lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad. Entonces, las clases van a ser sincrónicas y asincrónicas, con algunas cosas sincrónicas, otras asincrónicas, pero vamos a tener un componente virtual importante. Sumado a eso, unos elementos presenciales similares a lo que hicimos hoy en la conversación abajo. Queremos que semestralmente se reúnan todos los estudiantes, convocar pastores, convocar otros estudiantes de otras instituciones y tener conversaciones pertinentes y relevantes que nos permitan aterrizar los conceptos filosóficos y teológicos a la vida, que haga praxis, ¿sí? Además de desarrollar buenos componentes de investigación, buenos ejercicios investigativos en nuestra Colombia. Tenemos buenos docentes, tenemos docentes de lujo, gente muy formadita. El doctor Alexander es uno de nuestros docentes, por ejemplo. El profesor Alexander Stefanel es uno de nuestros profesores. Él ya en el primer semestre va a orientar la cátedra de lectura y escritura académica. Entonces tenemos, generalmente, la mayoría de nuestros docentes van a ser magíster y doctores. Tenemos un buen componente de docentes con doctorado, con PhD, el doctor Edesio Sánchez, Alexander, bueno, varios de FUTBC que también nos acompañan en cursos. Tendremos buenos idiomas, hebreo y griego 1 y 2, de cara a la maestría en interpretación bíblica. Así que va a estar genial. Y iniciamos, ya le entregaron papelería en agosto. Así que rote la papelería. ¿Es interdenominacional? Sí, es interdenominacional. ¿Está bien? ¿Solo forma pastores? No.
forma licenciados en teología y seguramente en filosofía también. ¿Está bien? Entonces, digamos que hay un buen componente allí. Y como ya les conté, tenemos un sueño y es tener en unos 5 añitos, o tal vez 10 u 8, una universidad. Una universidad, y hacia allá estamos caminando y estamos formando a nuestra gente y la gente cada vez está capacitándose más. Nuestros docentes están haciendo maestrías, están haciendo doctorados, la gente se está preparando cada vez más para este proceso. Entonces nace este sueño, queríamos compartirlo con ustedes, creemos que este es el marco para compartirlo, el momento para compartirlo, y bueno, estamos muy contentos con esto. Estamos cumpliendo sueños y esto nos tiene bastante motivados. Esperamos contar con sus oraciones, con su acompañamiento, y si hay estudiantes que quieran enviarnos, pues también se vale y vamos escalando, si son internacionales, los convenios internacionales de acreditación, porque todo eso es posible. Dijo Nelson Mandela, todo parece imposible hasta que se hace. Entonces estamos haciendo que se haga lo imposible. Bien, queríamos contarles eso. No sé si alguien quiere preguntar, sugerir, comentar o referirse al respecto para pasar al siguiente punto. A los costos. Bien, los costos, no sé si los tienen en el formulario, no están allí, es que eso ahí no le ponen costos porque eso como varía tanto. Pero el semestre, el crédito vale 120,000 pesos colombianos, el crédito vale 120,000 pesos colombianos. Cada semestre tiene 18 créditos de principio a fin. Cada semestre tiene 18 créditos. Con la Facultad de Teología, de Estudios Teológicos, Teología Vivencial, se estudian 3 años y medio. El último año, es decir, los últimos 2 semestres, se hacen con una de las 2 universidades, según el énfasis que tome el estudiante, y entonces, pues allá se paga a la universidad lo que valga el semestre con la universidad para su momento, ¿no? Para este momento está, sí, por encima, digamos que el crédito con San Alfonso está en 168, el crédito con FULBC en énfasis pastoral está en 160, entonces va a variar un poquito ahí. Pero los que se inscriben antes del 2 de julio, pues tienen un 10% de descuento por pronto pago para que inicien su primer semestre en el mes de agosto. Los que se inscriben antes del 1 de agosto, o sea, durante el mes de julio, pues van con un 10% de descuento. Ese con relación a costos. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, comentario? Muy bien. ¿Cómo se han sentido en este tiempo?